Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy justamente terminamos y culminamos nuestra serie Las finanzas del reino. Hoy es el último tema que vamos a ver. El tema que hoy vamos a ver, mis hermanos, mis hermanas, es el tema de los diezmos, las primicias, las ofrendas. A veces, mis hermanos, nosotros queremos que el Dios bondadoso, misericordioso, maravilloso, el dador de vida, pero también el dador de salud, el dador en todas las áreas de nuestras vidas, queremos ser bendecidos por Él. Pero también a veces nosotros, mis hermanos, mis hermanas, no hemos aprendido a bendecir a otros y tampoco hemos aprendido a ser agradecidos. En alguna ocasión vino a mi mente esto o algo así. ¿Cómo quieres que yo te bendiga si tú no bendices a otros? Algo así, no lo recuerdo, porque fue hace años. Y créame, mi hermano, mi hermana, créame que eso de alguna forma sí me cimbró en el pensamiento, sí me llamó mucho la atención, porque era una llamada de atención de ¿cómo quieres que yo te bendiga, que yo extienda mi mano hacia ti cuando tú puntas la mano para con otros. Y creo que eso es una realidad, ¿no? Hoy vamos a ver, mis hermanos, 3 temas acerca justamente de las finanzas del reino y de nuestras finanzas. Fíjate cómo dice Malaquías 3:10, dice, ahora probadme en esto. Y cuando dice probadme en esto, dice, trae todos los diezmos a la alforja. Es la única parte en la Biblia donde Dios mismo nos dice, nos invita, y a la misma vez, o sea, nos confronta de decir, pruébame en esto, pruébame si es real, pruébame para ver si yo realmente cumplo. Él lo va a hacer, pero Él dice, pruébame. Entonces, mis hermanos, no existe otra escritura donde Dios nos invite a probarlo. Vamos a comenzar por el tema de los diezmos. Entonces, mis hermanos, y esto es algo bien importante, y te invito a que tú puedas ver en casa, buscar los textos para que sea más pronto aquí ver lo que vamos a ver, y tú lo puedas rectificar, verificar en casa los textos que vamos a ver. Mira cómo dice Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Mira cómo dice la palabra de Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y aquí viene la parte muy importante e interesante. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, quiero hacer notar, Melquisedec, por lo que aquí vemos en el texto, Melquisedec no está solicitando los diezmos. No, Melquisedec no llegó con Abraham y le dijo, yo te bendigo y ahora tú dame. No, realmente todo parte del corazón de Abraham. Abraham tiene en su corazón, al ser bendecido, él ser agradecido, y entonces por ese agradecimiento, él le da los diezmos de todo, según nos dice aquí las Escrituras. Entonces, mis hermanos, Abraham dio, no porque Melquisedec pidió, sino porque eso ya estaba en su corazón. Quiero de favor, cuando tengas tiempo, busques Génesis capítulo 28, versículo 20 al versículo 22. Y mira cómo dice la palabra de Dios. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, dice, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré. Esto es algo bien interesante, mi hermano. Otra vez, vemos ahora nosotros a Jacob haciendo un voto a Dios. En otras palabras, lo que estamos hablando nosotros, lo que estoy diciendo aquí es que Jacob voluntariamente hace un voto a Dios, y lo que le está diciendo es algo muy básico. Si tú estuvieres conmigo, si tú me bendijeres, si tú me ayudares, si tú me prosperares, yo daré, yo apartaré y te daré el diezmo de todo lo que me des.
Entonces, bajo este antecedente, mis hermanos, primeramente, en los primeros textos vemos nosotros que el diezmo inicia como algo que sale de nosotros hacia las personas, o en este caso, perdón, que sale de nosotros hacia Dios. Nosotros le damos esto, lo ofrecemos nosotros a Dios. Ahora bien, ¿por qué alguien podría ofrecer un diezmo? Vamos a ponerlo muy sencillo. El diezmo, mis hermanos, no es otra cosa más que reconocer y ser agradecidos con aquel que nos ha dado todas las cosas. Déjame, te lo voy a poner un ejemplo. Es como de repente viniera alguien a mi casa y me trajera quizás 10 manzanas. Ok. Entonces, cuando esa persona viene y me regala 10 manzanas, en el momento que yo tomo una de esas manzanas, yo tomo una manzana y yo se la doy el agradecimiento, no me estoy quedando con menos manzanas. Yo recibí 10 manzanas, doy una manzana y me sigo quedando con 9 manzanas. Si tú ves, realmente, Dios nos permite darle de lo que Él ya nos dio primero. En otras palabras, el poderle dar a Dios un diezmo es una forma de reconocer que Él es nuestro sustentador, por una parte. Segundo, es una forma de reconocer que lo que hemos recibido, lo hemos recibido por su gracia y por su favor. O sea, nosotros con el diezmo no le estamos pagando a Dios absolutamente nada. No le estamos pagando. Es una forma de ser agradecidos. El tercer elemento acerca del diezmo, mi hermano, es que nosotros podemos aprender a dar a la obra de Dios. Y bajo estos términos, mis hermanos, nosotros podemos aprender a dar para la obra de Dios. Fíjate cómo dice, y esta parte es interesante, porque, bueno, primeramente quiero ver qué es el diezmo. Muchas personas dicen, bueno, es que yo voy a diezmar, yo quiero diezmar. Bueno, ¿cuánto es diezmar? Es muy sencillo. El diezmo, mi hermano, mi hermana, es la 10ª parte de una totalidad. En otras palabras, si yo tengo 10 manzanas, el diezmo es una 10ª parte, sería una de esas 10 manzanas. Es así de sencillo. Ese es el diezmo. El diezmo, por tanto, mis hermanos, es un décimo de la totalidad. Una persona que quiere dar más, no hay ningún problema. Pero el diezmo como tal es una 10ª parte de una totalidad. Entonces, mis hermanos, en alguna ocasión algún hermano, alguna hermana me preguntaba y me decía, bueno, Noé, yo estaba pastoreando, me decía, bueno, Noé, ok, entonces yo debo de diezmar, si yo tengo una tienda, yo debo de diezmar de todo lo que vendo. No, tampoco es así. El diezmo corresponde a la ganancia de lo obtenido. Lógicamente, si tú quieres tomar de otra forma, ok, o sea, ya es otra cosa, pero realmente no es así. O sea, yo voy a diezmar de lo obtenido. Voy a poner un ejemplo. Si yo compré, bueno, si yo hice una venta, supongamos, algo así, yo hice una venta de 1,000 pesos en mi negocio, y en mi negocio la ganancia fueron 100 pesos, yo no voy a diezmar de los 1,000 pesos que yo vendí. Realmente lo que yo voy a hacer es que yo voy a diezmar de la ganancia, que son los 100 pesos nada más. ¿Sí me explico? Yo puedo vender quizás 1,000 pesos, pero mi ganancia son 100 pesos. Mi diezmo corresponde a la ganancia, no a la totalidad de la venta. Voy a poner otro ejemplo. Yo hago un trabajo el día de hoy. Yo voy a diezmar de la ganancia de mi trabajo. Sí, mis hermanos, quiero comentar esto, y esto es algo muy importante, mis hermanos, porque muchas personas de repente se confunden y comienzan a dar esta parte, y de repente comienzan a sentir una carga porque están dando no solamente la ganancia, sino a veces hasta parte más aún de lo que se vendió, ¿no? Y entonces ahí entran algunas situaciones. Sin embargo, mis hermanos, yo creo totalmente que Dios es bondadoso y Dios nos permite, y es Dios quien nos bendice. Por eso, mis hermanos, cuando tú das un diezmo, nosotros, como lo hemos visto al inicio, primeramente debe ser de tu corazón. Mira, humanamente hablando, el diezmo va a servir para muchas áreas en la iglesia.
Y es verdad, esto también es verdad. Mucha gente, muchas iglesias, muchas personas han hecho negocio con el diezmo. En los templos, en las iglesias, con las ofrendas, con las primicias. Sí, es verdad. Tristemente sí hay. Pero yo creo que ahí vemos muchísimas personas y muchísimas iglesias que nuestro interés, gracias a Dios, no es ese. Nuestro corazón no es ese, ni nuestra mente va por ese lado. Realmente lo que anhelamos y lo que deseamos es que la obra de Dios pueda crecer. Anhelamos y deseamos que la iglesia pueda crecer. Ahora bien, mis hermanos, la mayoría de nosotros, yo conozco, doy gracias a Dios porque conozco a muchos pastores, a muchos siervos, muchas siervas de Dios, y la verdad es que, mis hermanos, muchos de nosotros trabajamos. O sea, muchos de nosotros no estamos viviendo de la iglesia, y doy gracias a Dios por su misericordia, porque nos permite trabajar y nos permite tener un trabajo que nos ayude y nos permita estar en la iglesia, pero a la misma vez nos permite trabajar para nuestro sustento personal. Entonces, mis hermanos, nuestro objetivo no está en trabajar en la iglesia por un diezmo. Pero quiero que vayas ahora conmigo a Génesis capítulo 28. Perdón, ese que ya leímos, perdón. A Levítico capítulo 27, versículo 30 y versículo 31. Y aquí es donde comenzamos. Ahora sí, hay un cambio. Lo hemos visto ya, en los primeros dos versículos, vimos que el diezmo es voluntario de la persona hacia Dios, nació desde la persona hacia Dios. Ahora en Levítico capítulo 27, versículo 30 y versículo 31, vamos a ver algo bastante diferente. Escucha, por favor, cómo dice la palabra de Dios. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, o sea, el 20%. En otras palabras, mis hermanos, en Génesis vemos nosotros que tanto Jacob como Abraham, ellos dieron voluntariamente. Ahora bajo la ley se reglamenta que ahora el diezmo, dice Dios, el diezmo me pertenece. Sí, Dios lo dio, Dios lo pide, Dios lo solicita y es una realidad. Por lo tanto, en la ley nosotros vamos a ver que después en Levítico, o sea, después de los mandamientos, después de las instrucciones de Dios a Moisés, viene que sí, se tiene que guardar y se tiene que dar el diezmo. Ahora bien, mis hermanos, ¿por qué se tiene que dar el diezmo y para qué se tiene que dar el diezmo? Es muy sencillo, mis hermanos. Aunque en la antigüedad, aunque lógicamente en la época antes de Cristo, con los israelitas, había varios diezmos. Uno de ellos se celebraba cada 3 años, donde se llevaba un diezmo para la gente necesitada y se comía justamente en Jerusalén. O sea, realmente un israelito no daba 10%, daba más del 20%. Algunos daban como aproximadamente 23% de la totalidad de sus ingresos. Entonces, mis hermanos, ahora nosotros vemos que Dios sí está pidiendo y Dios sí está diciendo que se debe dar el diezmo. Mira cómo dice en Números, capítulo 18, versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Fíjate que los diezmos y las ofrendas eran usadas para el sustento de los siervos de Dios. Los levitas, los levitas, los levitas, mis hermanos, aquí voy a hacer un paréntesis. Anteriormente yo escuchaba que eran los cantores, no. Los levitas eran todos aquellos que servían para el templo. Eran desde cantores, eran desde porteros, eran desde sirvientes, eran desde guardias, eran todas las personas que estaban trabajando en el templo, todos ellos eran levitas que venían justamente de la tribu de Leví. Y también ahí estaban los sacerdotes y sumos sacerdotes. Pero dice la palabra de Dios que el diezmo había sido dado para el sustento de los levitas, o sea, para el sustento no solamente de los sumos sacerdotes, sino de todos los que colaboraban dentro de la iglesia. Yo creo que aquí es donde se ha perdido algo la iglesia.
porque a veces nosotros pedimos el diezmo y bueno, si fuera para el pastor, entonces creo que también tendría que ver que fuera un apoyo para ministerios. Entonces creo que es algo interesante. Pero en este momento, mis hermanos, vemos también nosotros que esos diezmos, esas ofrendas, eran usadas para la construcción y mantenimiento del templo. Eran usadas para el sustento de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes. Eran usados para todo el servicio y necesidades del templo, como mantenimiento. Y también era usado para el sustento de todos los levitas, los servidores del templo. Entonces, mis hermanos, lo cual no es poco. Y además, posteriormente, después de la diáspora, también se usaban los diezmos y las ofrendas para el sustento de los maestros, o sea, de los escribas y de todos ellos. O sea, entonces, mis hermanos, ¿en qué se ocupaba todo esto? Se ocupaba para crear templos, se ocupaba para el sustento de los siervos. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahora, para ser muy honesto, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, no hay un sustento bíblico donde marque que el diezmo es obligatorio. Cuando vemos nosotros que se habla del diezmo, nuestro Señor Jesucristo, Él no nos enseñó de que el diezmo sigue vigente, pero tampoco hay una escritura donde Él lo anula. Entonces, en alguna situación o en algún tiempo, mis hermanos, al estar haciendo los estudios bíblicos, yo comencé a escribir y, bueno, tengo por ahí un escrito para presentarlo como tesina para mi graduación del seminario. Y bueno, hacía una equivalencia. Anteriormente, mis hermanos, había templo, había levitas, había todo ello. El día de hoy, mis hermanos, el diezmo no es obligatorio. Sin embargo, mis hermanos, no deja de ser una forma de honrar y agradar a Dios. Ahora bien, ¿por qué nosotros pedimos diezmos y por qué nosotros, Lifehouse México, pedimos diezmos a quien desee darlo de corazón? Y aquí es algo muy importante. Quien desee dar su diezmo, da su diezmo, no por obligación. Pero yo tengo una pregunta para ser muy honesto. Si ni tan siquiera te atreves a dar un diezmo, mucho menos te vas a atrever realmente a dar tu vida por Dios. Es mucho más barato el diezmo que el sacrificio personal, que muchos sacrificios personales que se tienen que hacer. Sin embargo, también, mis hermanos, por experiencia propia, porque esta es la realidad, me ha tocado ver que cuando yo he dado mi diezmo, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, Dios me ha ayudado. Hablo personalmente, yo lo he vivido. Entonces, también he vivido que cuando yo no doy mi diezmo, hay cosas que se atoran, hay trabajos que no salen, hay situaciones que pasan, hay pérdidas económicas. Estas son situaciones. Realmente por esto que estoy hablando en este momento, es que yo en algún momento yo decidí volver a hablar del diezmo y motivar a la iglesia, a mis hermanos, a mis hermanas, que puedan ustedes dar su diezmo. Mi hermano, si tú das tu diezmo corajudo, de mala gana, con un corazón así de que, tengo que darlo. Mira, mi hermano, créeme, Dios sustentará su iglesia de alguna forma. La iglesia lo necesita. Nosotros no usamos el diezmo para beneficio propio. Por misericordia de Dios, hemos estado pagando un terreno, estamos construyendo, hemos juntado durante un tiempo y juntamos y comenzamos a comprar un poquito de material, comenzamos a hacer cosas en la construcción. En nuestro caso no había permisos y eso estaba bloqueado esa área y bueno, por eso no podíamos avanzar, pero vamos. Nosotros, en nuestro caso, por gracia de Dios, nosotros lo estamos usando para el templo, para la construcción, para el avance, para la compra de material evangelístico y muchas otras cosas más. Y yo conozco muchos siervos, muchas siervas que usan el diezmo justamente para ese tipo de cosas. En algunos casos, como en el caso de nosotros los pastores que somos, que trabajamos en la obra de Dios y aparte trabajamos aparte, realmente el sustento no viene del diezmo. De verdad, mis hermanos, en algunos casos y tristemente, hoy se ha hablado tanto en contra del diezmo que créeme, hay iglesias que son grandes y su diezmo es tan poco que yo conozco con todo respeto, iglesias donde el diezmo que se puede recoger no alcanza para el sustento de los siervos de Dios.
Si no hay casa para el sustento, pues tampoco para la construcción, mantenimiento y todo lo que se tenga que hacer. Entonces, mis hermanos, realmente el uso de todas las dádivas que se reciben en la iglesia son para la iglesia. Ahora bien, mis hermanos, vamos a hablar acerca de las ofrendas. Mira cómo dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Y dice, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ok, el diezmo, mis hermanos, es la 10ª parte de tus ingresos, de tu ganancia. La ofrenda es algo que tú voluntariamente das y no tiene cantidad. Tú decides la cantidad. Entonces, el diezmo es una 10ª parte. La ofrenda no tiene una cantidad que se tenga que ofrendar. Tú puedes decir, yo quiero ofrendar, quizás yo quiero ofrendar una parte, una porción, yo quiero ofrendar algo, yo ya lo tengo en mi corazón, personalmente, y lo digo muy respetuosamente, todos hemos pasado por vacas gordas y vacas flacas. Cuando he pasado por vacas flacas, ahí sí ya a veces doy pesitos, ¿no? Pero generalmente intento dar un billete en ofrendas. O sea, pero eso lo tengo determinado. Por lo menos, generalmente intento dar eso independientemente de que yo ayudo o aporto en diferentes áreas que no se ven en la iglesia. Y eso no me preocupa porque yo lo que hago es para Dios. O sea, entonces, mis hermanos, una ofrenda no debería de ser de que yo meto en la mano y lo primero que saque, ahí está. No, la ofrenda debe de ser y debería de ser, mis hermanos, algo que tú y yo de antemano ya hemos puesto en nuestro corazón de darle a Dios. Ahora bien, mis hermanos, la ofrenda, fíjate cómo dice Deuteronomio 16, 17. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. O sea, lo que Dios nos dice es que la ofrenda corresponde, o debería corresponder, a según la bendición que hemos recibido de parte de Dios. A veces, mis hermanos, por eso yo les digo, entonces yo he puesto una cantidad X, entonces, pero tú dices, ok, Dios me bendijo, yo puedo dar más. Dios quizás hoy no me bendijo, no, pero bueno, quizás no me fue también esta semana, ok, no hay menos. Eso es invariable, eso es según tu corazón. Aquí, mis hermanos, ya no hablamos nosotros de un 5, de un 10, 20%. Tú puedes dar lo que quieras dar. Recordemos, hay 2 casos muy pertinentes para hablar. Uno, la viuda que dio la blanca, su ofrenda, quizás mi hermano era insignificante en relación a otras ofrendas, pero ella dio todo, y nuestro Señor Jesucristo realza que ella dio más que todo lo demás, porque ella dio todo su sustento, dio todo lo que tenía, con esa actitud de agradecimiento, mientras que los demás quizás dieron más dinero, pero con una actitud de yo doy lo que me sobra. Entonces, mis hermanos, la ofrenda tiene más que ver con la actitud y el agradecimiento de corazón, más que con la obediencia, mientras que el diezmo tiene mucho más que ver con la obediencia, la fidelidad y la confianza que con el agradecimiento. Perdón, es que hay perros y me distraen. Mira, fíjate cómo dice Salmos 96:8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Escucha esta parte. ¿Y cómo es parte de honrar a Dios? Traer ofrendas y venir a sus atrios. Una forma de honrar a Dios, por supuesto, es un estilo de vida correcto. Una forma de honrar a Dios, por supuesto, es una vida que agrade a Dios y que demuestre y que dé testimonio de que conoces de Dios. Otra forma también de honrar a Dios es ser agradecidos a través de las ofrendas. Mira cómo dice 1 Crónicas capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Trae ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Qué significa, mi hermano? Otra vez, da la honra debida a su nombre. ¿Cómo? Trayendo ofrenda y viniendo delante de él. Básicamente, los 2 versículos es uno mismo. Si tú lo ves, lo puedes ver en casa, es uno solo. O sea, es lo mismo, está repitiendo lo mismo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo puedo honrar a Dios trayendo una ofrenda? ¿Por qué traer una ofrenda es honrar a Dios? Porque traer una ofrenda es despojarte de algo, y ese despojarte de algo es decirle a Dios, soy agradecido. Y de lo que me has dado, de lo que tú me has dado a mí, yo ahora te doy voluntariamente
voluntariamente, según mi voluntad, yo te doy ahora esto. Por eso, mis hermanos, mira cómo dice Mateo 8:4, dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Después de que había sido sanado, entonces ahora dice, ve y muéstrate al sacerdote y presenta ofrenda. O sea, Dios, nuestro Señor Jesucristo, no elimina las ofrendas. Él no las elimina. Es más, posteriormente vemos en el Nuevo Testamento diferentes momentos, diferentes puntos, donde el pueblo ofrece voluntariamente ofrenda. Ok, y si queremos hablar, mis hermanos, de eliminar diezmos y tener ofrendas, mi hermano, déjame te digo algo bien interesante. Bueno, primeramente, si tú eres una de las personas que batalla con el diezmo, lo único que te podría decir es, habla con Dios, platica con Dios y dile, Señor, yo tengo problemas con el diezmo, no creo que sea necesario, o no creo que sea correcto, o lo que tú quieras. Y tú platícalo con Dios, puedes hablarlo con Dios, de verdad. Yo creo que a mí Dios me enseñó, porque yo tuve mucha lucha con el diezmo hace mucho tiempo, hasta que Dios me estuvo enseñando varias veces, de dar mi diezmo, ahora lo doy, gracias a Dios. Entonces, pero yo tuve mucha lucha, de verdad, para poder dar el diezmo, porque decía, ya no es actual y esto. Pero llegamos a un punto tan interesante, mis hermanos, cuando tú y yo podemos ver en la iglesia del Nuevo Testamento que los primeros cristianos, dice la palabra de Dios, que aún vendían sus casas y ponían el precio de sus casas delante a los pies de los apóstoles. En otras palabras, o sea, daban el dinero para que ellos lo administraran de manera conforme ellos supieran que era lo mejor. Entonces, mi hermano, si tú dices, si tú pudieras pensar, yo estoy batallando en dar mi diezmo, mi hermano, puedes dar una ofrenda según tu corazón, pero considera esto, cuando la palabra de Dios nos habla de ofrendas, créeme, ya la ofrenda no está limitada al 10%. La ofrenda, mis hermanos, generalmente, mis hermanos, la ofrenda son mayores. Y si tú ves en el Nuevo Testamento, muchos ofrendaron grandemente. Y algunos ofrendaron aún más allá de sus posibilidades. Esto es increíble. Entonces, mi hermano, ante todo, mis hermanos, cualquiera de las dos áreas está hablando de tu corazón. Entonces, para ser muy honesto, una persona que no diezma, y créeme, porque el punto no es el dinero, el punto es la fidelidad, el punto es la confianza, el punto es la dependencia de Dios. Una persona que no diezma, una persona que no ofrenda, pero realmente una persona que no diezma, mis hermanos, si no eres capaz de darle a Dios el 10%, la pregunta es, si no eres capaz de entregarle a Dios el 10% de lo que Él te ha bendecido, ¿cómo serás capaz de entregarle tu vida, tu mente, tu corazón, tus decisiones, a tu familia, a Dios? Realmente creo que no es así. El último punto que vamos a ver hoy justamente son las primicias. Y mira cómo dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 23, versículo 19. Y dice la palabra de Dios, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ok, ¿qué son las primicias? Y la pregunta sería, ¿sigue vigente? Sí, mis hermanos, las primicias siguen vigentes, al igual que la ofrenda, al igual que el diezmo voluntario de corazón. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la primicia? La primicia es el primer fruto que tenía la tierra. En otras palabras, cuando ellos cosechaban, cuando ellos sembraban, las primeras, de lo primero que recogían, esa era la primicia. Cantidad, la que fuera, la que tuvieran. Entonces ellos llegaban quizás a sus campos, recogían una parte y decían, ok, esta canasta de mi primicia la voy a llevar al templo cuando vaya yo, o la voy a llevar al sacerdote o al lugar donde se recolectaban las primicias. Es la primera parte, es el primer fruto, es parte de eso, de lo que Dios te ha dado. Entonces, mis hermanos, mira cómo dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y aquí viene la parte interesante. Para muchos,
y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En otras palabras, cuando Dios ve tu fidelidad, Dios ve tu agradecimiento, cuando Dios ve que realmente confías en Él, cuando Dios ve que no confías en tu capital, sino confías en Él, entonces ahora dice Dios, tu dependencia de mí, yo la correspondo. ¿Y cómo voy a corresponder? Con bendiciones. Y por eso dice, si tú honras a Jehová con tus frutos, con tus bienes, dice Jehová, yo bendeciré y llenaré tus graneros con abundancia. O sea, y entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No solamente estarán llenitos, van a rebosar. Entonces, mis hermanos, esto es algo bien interesante. Muchas veces nosotros no somos bendecidos porque simple y sencillamente no hemos aprendido a ser agradecidos con Dios. No hemos aprendido a ser obedientes a Dios. No hemos aprendido nosotros, tristemente, a confiar en Dios. Porque nuestra lógica humana nos dice, si yo tengo 100 pesos y doy 10 pesos, me quedo con 90. Y si aparte doy ofrenda, quizás otros 5 pesos, 10 pesos, entonces me quedo con 80, 85 pesos. Entonces, esto me alcanza menos. Mi hermano, por eso la palabra de Dios nos dice en Malaquías, y Dios mismo dijo, pruébeme. Si no, aunque a ustedes les quede menos dinero, aunque ustedes tengan menos dinero en su capital, o sea, en su bolsillo, yo los voy a bendecir mucho más. Yo los voy a prosperar. En alguna ocasión, alguien me enseñó esto, ¿no? Dice, una vez nos dijo un pastor, bueno, el pastor solo nos decía, ¿no? Muchas personas están pidiendo dinero. Y hay personas y hay cristianos que no les gusta dar a las personas necesitadas. Dice, o sea, que están pidiendo limosna o algo así. Dice, yo agarro y yo les doy limosna. Si tenga o no tengas, es tu rollo. Y algo muy interesante dijo, y es esta parte, y dijo, yo prefiero ser el bendecido y que Dios a mí me use para bendecir a otros a que yo sea necesitado. Esto es la realidad. Y es verdad, aunque suene difícil o quizás suene feo. Pero es verdad, mis hermanos. Nosotros, si nosotros somos bendecidos por Dios, mis hermanos, ¿por qué no bendecir a otros? ¿Por qué no bendecir, mis hermanos, a otras personas? ¿Por qué no bendecir la obra de Dios? Si a final de cuentas todo lo que viene y todo lo que provee, quien provee realmente es Dios. Ahora bien, mis hermanos, aquí hay un punto bien interesante. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a dar mi diezmo en la iglesia, sino que yo lo voy a dar a una persona. Discúlpame, mi hermano, tú estás dando una ofrenda a una persona, pero eso no es tu diezmo para Dios. Porque yo, bueno, en algún momento estudié esta parte, porque la palabra de Dios nos enseña que el diezmo debe de ser dado en el templo para la obra de Dios. Si tú ofrendas, si tú das para los necesitados, perfecto, no pasa nada y está muy bien. Pero ¿sabes qué? Pero cuando das para una persona en específica tu diezmo, o cuando das tu diezmo para los necesitados, no estás dando un diezmo bíblico, estás dando una ofrenda del 10% de tus ingresos para una persona. Porque también he conocido personas, es que yo no doy mi diezmo en la iglesia, yo doy mi diezmo a otras personas, a las personas necesitadas. Bíblicamente, mi hermano, eso es una ofrenda, eso no existe. Tu diezmo no estás cumpliendo. Una cosa, mis hermanos, es el diezmo, otra cosa son las ofrendas. Ahora bien, cuando nosotros ofrendamos, hay diferentes ofrendas. Unas ofrendas que nosotros podemos ver a través de la Biblia, que nos habla David, que el pueblo ofreció voluntariamente de corazón, hasta que sobreabundó. Esa es una ofrenda para la construcción del templo. Otra cosa es la ofrenda natural, o sea, la ofrenda que yo doy. Y otra cosa es la ofrenda para los necesitados. Son cosas totalmente diferentes y sí es necesario ponerlo en orden. A veces nosotros decimos, hermanos, vamos a levantar una ofrenda especial. Y hay personas que dicen, bueno, mi diezmo lo doy en la ofrenda especial. No, mi hermano, no. El diezmo es una cosa, la ofrenda especial que tú quieras dar es otra cosa, y esa ofrenda especial es totalmente separada de tu diezmo. Mira cómo dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, y dice,
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Eso dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. ¿Cuándo tengo que darlo? Mi hermano, dice, el primer día de la semana, que era justamente, mis hermanos, cuando se reunían en la iglesia primitiva. En otras palabras, yo juntaba, o yo te ponía en mi corazón cuánto iba yo a dar el día domingo, que era el primer día de la semana, cuánto iba yo a dar en ese día, pero yo ya lo tenía predispuesto. Esa es la forma de dar una ofrenda, o esa es la forma de que nosotros también demos el diezmo. Si yo recibo, ¿qué es el diezmo? Yo recibo quizás una ganancia de 1,000 pesos de mi trabajo, es lo primero que yo saco, yo aparto, lo pongo aparte, para que cuando ya vaya a hacer el servicio, yo doy mi diezmo. La ofrenda es lo mismo. Ok, yo recibí lo que tú quieras. Ok, yo no voy a decir, ok, quizás voy a sacar, como hace rato decía, de mi bolsillo a última hora, a ver cuánto saco. No, yo dispongo, o yo me predispongo desde antes, cuánto voy a dar en la obra, en la obra de Dios, y en el momento de dar en la obra, es lo que yo doy. Mira cómo es segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y básicamente estamos terminando. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza, ni por necesidad. Porque, aquí está la clave, Dios ama al dador alegre. Esta es la clave de todo. Si tú vas a diezmar, diezma con un corazón agradecido, con una actitud agradecida. Si tú tienes luchas por diezmar y tú dices, yo no quiero diezmar, ok, entonces platícalo con Dios. Si tú vas a ofrendar, mis hermanos, y vas a diezmar o vas a ofrendar, pero vas a venir con todo respeto, lo digo en buena onda, vas a venir y vas a ofrendar con cara de, tengo que darlo, quejándote, diciendo, mi hermano, no es así. No es así. Créeme, Dios ama al dador alegre. Cuando tú das, y créeme, yo soy testimonio de eso. Yo créeme que yo en mi corazón, yo tengo esta parte de decir, yo voy a diezmar, yo tengo que diezmar, no por imposición. Yo conozco la ley y sé que bajo la ley es verdad, era obligatorio. Hoy ya no es obligatorio como tal, pero sabes que sí, es una forma de personal de decir a Dios, gracias, reconozco que tú me has dado todo, reconozco que tú eres mi rey, mi Señor, y que por ti tengo el trabajo, por ti tengo el sustento, por ti tengo economía, y entonces yo le doy a Dios ese diezmo. En la antigüedad, como lo vimos al inicio, mis hermanos, anteriormente se usaba para el sustento de los siervos, se usaba para el sustento y mantenimiento del templo. Ahora bien, mis hermanos, la pregunta aquí importante es, podemos ser de cualquier iglesia, esto no importa, de cualquier iglesia, ¿cómo se sustenta el templo? ¿Cómo se sustentan las cosas? ¿O cómo se deberían sustentar? Porque también conozco lugares o iglesias donde nunca hay nada, ¿no? Pero ¿cómo debería ser el sustento? Ok, voy a poner un ejemplo. ¿De dónde se tendría que construir el templo? De los diezmos, de las ofrendas. Aunque anteriormente, mis hermanos, el diezmo era una porción dada exclusivamente para el sustento de los levitas, entonces tendríamos que recordar, quien tiene ese punto de vista, tendríamos que recordar que los levitas no eran sumo sacerdote solamente, o un sacerdote, eran todos los colaboradores del templo. Entonces, si el diezmo se usa para los servidores del templo, tendría que ser una forma de ayudar a los servidores justamente del templo, de la iglesia, para ayudarles económicamente y no solamente al pastor o no solamente al sumo sacerdote, ¿no? Pero la verdad, mis hermanos, muchas otras iglesias usamos indistintamente el diezmo y las ofrendas. ¿Para qué? Para el templo, para la construcción, para mantenimiento, para trabajo evangelístico. En su tiempo, en nuestro caso, cuando tengamos el templo ya avanzado y podamos tener los instrumentos, se va a también usar parte de eso para comprar instrumentos, para comprar cosas audiovisuales, para el sustento también del siervo y de los siervos que sean, y colaboraciones que se necesiten. Si nosotros somos fieles, mis hermanos, en dar nuestro diezmo, en dar nuestras primicias, en dar nuestras ofrendas, créeme, Dios te va a bendecir a ti.
pero también Dios va a bendecir a la iglesia. Hay algo que me ha tocado ver, y lo digo de verdad, y esto es difícil, mis hermanos. Conozco pastores, siervos y siervas, conozco siervos que, ¿sabes qué? Que ellos pues están echándole ganas en la obra, pero su economía, con todo respeto lo digo y lo digo en buena onda, su economía no está bien, que ¿sabes qué? Pues tienen que buscarle por otro lado. Entonces, y yo conozco muchos siervos que no pueden trabajar totalmente en la obra. ¿Por qué? Porque no tienen la economía. Entonces, muchos de nosotros ahí vamos, le echamos aquí, le echamos acá, y entonces ahí vamos emparejando, ¿no? No, tristemente quizás yo sé que hay siervos que tienen una capacidad increíble para trabajar, tener su trabajo y aparte tener la obra y hacer un trabajo extraordinario. Tristemente, algunos de nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? Yo digo tristemente porque es nuestra realidad. Entonces, mi hermano, cuando nosotros podemos y nosotros ya la iglesia es sustentable, porque recuérdame, mi hermano, la iglesia tiene tantas necesidades. Por cierto, conozco pastores que hoy están buscando un terreno para construir, están buscando un terreno para que en el futuro tengan un templo. Conozco pastores y doy gracias a Dios por sus vidas. Están esforzándose. Entonces, mi hermano, lo que te quiero decir, aunque según la ley ya no es obligatorio el diezmo, yo te invito que conforme dice Malaquías 3:10, permíteme leértelo, trae todos los diezmos a la Efolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que os sobreabunde. Mira, mi hermano, yo te invito de verdad que tú puedas decirle a Dios, Señor, yo no te quiero probar. Yo sí te digo, no lo pruebes, no lo tientes. Pero tú se puedes decir a Dios, Señor, yo creo lo que tú dices en Malaquías 3:10, que si yo doy mi diezmo, tú me bendecirás. Señor, ayúdame a ser obediente en esta parte. No obediente conforme la regla, no obediente conforme la ley, sino Padre eterno, obediente como un Abraham, que voluntariamente deseó bendecir, que deseó dar voluntariamente. Ser, Señor, como un Jacob, al cual bendijiste, y él te dio el diezmo. Entonces, mi hermano, cambiamos la actitud. Perdón, es que hay moscos y siento que me están picando. Cambiemos la actitud, mi hermano, de algo reglamentario, algo rígido, a un corazón agradecido. Señor, permíteme diezmar, ayúdame a diezmar, Señor, y yo creo que tú me vas a bendecir. No diezmo para que me bendigas, ese es un punto. Yo no voy a diezmar para que me bendigas. Quiero diezmar en agradecimiento y en reconocimiento. Y sé que por tu amor y sé que por tu gracia, tú me vas a bendecir. El otro punto sería, Señor, ayúdame a ofrendar conforme tu corazón. Ayúdame a tener un corazón dadivoso y un corazón agradecido y un corazón que reconoce que tú eres quien da todo, quien sustenta en todo. Entonces, mi hermano, cuando tú haces esto, mi hermano, alineas tu corazón al corazón de Dios, porque Dios es dadivoso. Una pregunta, alguien podría decir, pastor, ¿y qué hago cuando quizás estoy pasando situaciones difíciles, diezmo o no diezmo? Mi hermano, para serte honesto, esto está totalmente en tus manos. Si tu situación es muy difícil, mi hermano, yo la verdad es que yo también te puedo decir, ¿sabes qué? Óralo, pide la dirección a Dios, pide guía de Dios. Yo he conocido, y también en algún momento yo estaba tan mal económicamente, tan difícil la situación, que de verdad no tenía dinero, literal, ¿no? Entonces todo era para hacer pago de situaciones. Pero, mi hermano, si te es posible, aún en las luchas, aún en las pruebas, aún en los momentos difíciles, yo te invitaré a que tú ofrendes y tú diezmes. No importa la cantidad. Si tú vas a diezmar 5 pesos, 1 peso, 10 pesos, en alguna ocasión eso es un testimonio personal, mis hermanos. Yo de verdad me dio vergüenza, pero yo le diezmé, creo que $10, algo así. Para $100 en Estados Unidos no es nada, absolutamente no. No es nada, te lo digo, o creo que fueron $5. Con vergüenza yo diezmé $5, pero yo lo diezmé. O sea, yo dije, Señor, que es lo que yo gané, por unas situaciones que
pero es otro rollo. Lo que yo gané, Señor, yo te doy el diezmo de lo ganado. Yo entrego mi diezmo. Y aquí está. Y mi ofrenda, pues era ahí otro tanto, ¿no? Entonces, fueron momentos bien difíciles de las primeras veces que fui allá. Entonces, mi hermano, a lo que voy con esto es, de verdad, si tú aprendes a ser fiel, aún en los tiempos difíciles, créeme, yo sé de lo que te hablo. Dios puede revertir lo que estás pasando. Dios puede bendecirte, puede prosperarte, puede ayudarte, puede sustentarte. La mano de Dios no se ha acortado. Pero muchas veces, mi hermano, muchas veces Dios permite que pasemos necesidades para probar nuestro corazón, para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra confianza y para probar si realmente nuestro corazón está con Él y si nuestro corazón es agradecido. Mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Dios te bendiga. De verdad, gracias por tomarte este tiempo. Justamente terminamos esta serie acerca de los diezmos, las finanzas conforme a las finanzas del reino, ¿no? Y hoy concluimos este tema justamente viendo los diezmos, las ofrendas y las primicias. Dios te bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el mes de septiembre con próximas predicaciones. Bendiciones.